El martes pasado se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora y claro, uno de los detonantes que vimos en los últimos años fue la juventud y sobre todo aquello que ocurre en las instituciones educativas, en los colegios, las mujeres más jóvenes, que son un fenómeno muy importante, ¿no? Que ha interpelado muchísimo a toda la población, que han generado exponentes muy importantes a nivel legislativo, a nivel político incluso. Y la verdad que nos interesaba ahondar, profundizar sobre esto. Descubrimos que hay muchísimo trabajo académico en ese sentido y convocamos a una de sus principales exponentes, a una de sus principales referentes en materia de investigación académica sobre este tema. Marina Larrondo está aquí con nosotros. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y se dedicó concretamente a investigar justamente esto, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo impactó el feminismo en las instituciones educativas, sobre todo en las estudiantes? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaste producto de esta investigación. Sí, yo lo que hice fue un seguimiento. Cuando hice mi tesis de doctorado, yo corté la investigación en el año 2014 y después lo que hice fue, hice mi tesis sobre el movimiento estudiantil secundario y sobre la participación de los jóvenes en las escuelas. Entonces después lo que hice fue hacer un seguimiento, no cerrar en ese año, hice un seguimiento a ver, bueno, qué seguía pasando con el movimiento estudiantil. En ese momento estaba muy en boga lo que era la juventud militante, etcétera. Entonces, a partir de seguir, bueno, todos esos años, se empezó a evidenciar fuertemente cómo el feminismo y cómo, aparecían dos cosas. Por un lado, nuevas demandas provenientes del feminismo que las estudiantes tomaron con mucha más fuerza. O sea, si en los años anteriores uno veía que reivindicaban algunas cuestiones. Era parte del programa general de reclamos estudiantiles, pero no tenía una centralidad tan grande. No tenía una centralidad tan grande. Y lo que yo llamo, bueno, tomar por parte de las chicas, de las estudiantes, cuestiones, plantear nuevas demandas vinculadas a, entre las principales podríamos decir, bueno, una mayor igualdad, la lucha frente a los machismos y micromachismos dentro de la escuela, un tema muy fuerte que tiene que ver con los abusos que sufrieron. Esto fue público y sucedió en varias escuelas, con a veces metodologías como fueron los scratches, que después con el tiempo las instituciones pudieron canalizar estos reclamos de las alumnas y eran situaciones muy conflictivas y muy difíciles, sobre todo pensando que son adolescentes. Claro. Y otras cuestiones que tienen que ver, que vienen del feminismo, pero que son un poco más amplias, que tienen que ver con el derecho al uso del cuerpo, al uso del placer, a cosas que a los adultos por ahí nos suenan un poco menores, pero para los adolescentes son centrales, como el derecho a ponerse aritos, a hacerse piercings, a vestirse como quieran, cosas temas que estaban vedados por parte de muchas instituciones educativas. Exacto, que no se podían discutir y los chicos y las chicas los pusieron adelante como parte de todo este conjunto de reclamos que tienen que ver con el deseo, con la sexualidad, el reclamo de educación sexual integral. Y otro de los fenómenos novedosos de esto es que en los colegios privados y en los católicos parecía no pasar nada con la participación estudiantil, y esta irrupción hizo una movida muy fuerte en los colegios católicos. Yo entrevisté... ¿Cuál fue el alcance de este fenómeno que vos nos estás contando? ¿Llega a un grupo más reducido que participa, que es más activo? ¿O realmente tuvo una masividad que llegó como a sectores muy amplios de cada institución? Mira, es una pregunta difícil porque para los que hacemos ciencia, nosotros queremos medir muy precisamente. Y estos fenómenos no son muy medibles, a partir de datos duros, porque no se pueden hacer estadísticas de cuántas protestas hay. Yo lo intenté con las redes sociales, buscando, noticias, con las fuentes que tenía. Y sí, es un fenómeno, o sea, siempre que hablamos del feminismo en la escuela y los chicos, tenemos que pensar que son tendencias, ¿sí? Porque esto no quiere decir que en la escuela y en los adolescentes no haya machismo. O sea, sigue habiendo noviazgos violentos,
sigue habiendo situaciones de abuso, sigue existiendo. Pero hay irrupciones, hay fenómenos que, digamos, hoy hay otras herramientas, las estudiantes y las chicas se organizan, digamos, estamos hablando de tendencias. Y lo que vos me preguntabas de los alcances, por lo menos en las escuelas públicas, esto ya venía, pero en las privadas, que uno tiene elementos para decir que es un fenómeno novedoso. Claro, todo lo que directamente no existía allí, ¿no? No existía, Y de repente no, apareció. era muy marginal. En algunas escuelas católicas progres quizás sí, que hay autoridades, pero Claro. digamos, yo entrevisté a muchas chicas, hice un seguimiento y, por ejemplo, este fenómeno de los pollerazos Sí. en las escuelas privadas, que los varones se ponen en polleritas solidaridad. en solidaridad, o todo lo que fue el periodo de debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo en las escuelas católicas, en varias, por lo menos yo contabilicé bastante, inclusive en el interior del país, las chicas que iban con los pañuelos verdes, que se enfrentaban a las autoridades porque querían debatir y querían hablar. Y hablamos de tendencia porque también no se puede desconocer que también estaban las escuelas que organizaban a sus estudiantes y que acudían masivamente a las marchas pro vida. Entonces es importante pensar que estos fenómenos son tendencias muy fuertes y que tienen una potencialidad de generar prácticas participativas, de mayor ampliación de derechos, y eso también es cierto, ¿no? En las mujeres es muy claro, en los varones recién estabas contando un hecho que fue muy novedoso, que fue muy llamativo. Pero ¿qué pasó más a nivel general a partir de esta irrupción en los varones de esos colegios? Sí, eso es, digamos, es un tema súper, porque estamos hablando de adolescentes y de menores. Yo no indagué en profundidad porque tiene que ver con una cuestión más afectiva. Tengo una colega que se llama Leonor Faur, que sí investigó eso, y lo que ella vio es que los varones, después de un tiempo, y en las instituciones donde se dieron estos hechos, con un enorme esfuerzo se pudo canalizar a partir del diálogo. ¿Sí? Si en un primer momento fue de enfrentamiento, de escrache, en las instituciones donde esto pasó, porque también, digamos, todos son adolescentes, digamos, las mujeres y los varones, y también, bueno, se pudo canalizar a través del diálogo y de ver, bueno, cómo se resolvían con distintos tipos de intervenciones pedagógicas y psicopedagógicas y bueno, eso es más o menos lo que... ¿Y se registran algunos cambios en la forma de relacionarse entre las jóvenes? Aparentemente sí. A partir Más de lo que fuiste conversando con tus colegas. Sí, aparentemente sí. Lo cual, insisto, son tendencias. Sí. Eso no quiere decir que... Obvio, que no existan casos donde todo Exacto, continúe como sí, era antes. Exacto, sí, casos e instituciones y nichos, bueno, que tienen que ver con ciertas procedencias socioculturales, religiosas. Sabes, Marina, que claro, a nosotros lo vemos aquí desde los medios de comunicación y algo que nos impactó mucho tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Sí. La irrupción del lenguaje inclusivo como uno de los fenómenos más visibles, que venía de antes, tampoco es que nació allí, pero que fue un momento muy importante, ¿no? Cuando tomaron los colegios, reclamando la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y allí comenzaron a dar notas con nosotros, con nuestros colegas, sí, donde hablaban de les diputades. Les diputades tienen que votar. ¿Qué observaste alrededor de este fenómeno? Y un poco vuelvo al mismo lugar, ¿no? ¿Ya encontramos algún tipo de uso un poco más generalizado en lo cotidiano al hablar entre ellos? ¿Entre ellos? En algunos nichos sí, no sé si es tan generalizado, pero también es un enorme esfuerzo y en las escuelas, por lo que uno ve, hay mucha resistencia por parte de los docentes. Digo, es un tema que va más allá de los jóvenes, ¿no? Fue interesante que algunas instituciones educativas universitarias lo aprobaron directamente para hacer tesis, para hacer presentaciones académicas. Sí. Nos interpela a todos, no es algo tan de los jóvenes. No, claro. Yo tengo colegas, yo también en mi trabajo, cuando tengo que ponerme a escribir, hay cosas gramaticales, etcétera, que no sabes cómo resolver. ¿Pero escribís en inclusivo? A veces sí, a veces. Mirá. Pero ya que digas a veces sí, es todo un cambio, toda una definición, porque no es algo muy habitual, es un fenómeno de los últimos años. Sí, a veces yo escribía con la X, después eso... No,
¿Tuviste problemas alguna vez? No. Hasta ahora no, pero... Y si un estudiante dirías, ¿no? A partir de lo que conoces y la experiencia Pero que tuviste. yo trabajo en una cátedra donde Sí. todos mis compañeros escriben en En inclusivo Bien. y ya los programas de estudio, todo están en inclusivo. Sí. Yo en ese contexto hago el esfuerzo. A mí me cuesta mucho, pero por una cuestión no ideológica, sino Sí, sí, de escritura. de costumbre, sí. claro. Pero bueno, me adapto. Sí. ¿Y les jóvenes? Sí, por eso, en algunos nichos, no es algo que observo generalizadamente. En algunos nichos, en algunas escuelas, y tiene un poco que ver por ahí también con las tradiciones familiares. En algunos uno ve más pregnancia de esa forma de hablar que en otros. Te quería preguntar cómo viste este hecho que tanto conmovió, que fue esa violación grupal en Palermo, ¿no? A partir de tu experiencia, de tu trabajo, ¿qué te hizo reflexionar así de forma más espontánea? Está claro que no hiciste un estudio sobre eso. Bueno, en primer lugar, bueno, hay muchas cosas para pensar. Bueno, el impacto, la bronca, el dolor, y cuando uno ve las edades de los delincuentes, presuntos delincuentes, uno se queda helado. Primero porque cada vez que hablamos de juventud, enseguida tendemos a esencializar, ¿no? Y a darle cualidades positivas. Por eso, Divino tesoro. a propósito, pensando en este hecho, yo te decía, bueno, las cosas son tendencias. Claro. Hay violaciones, los jóvenes, digamos, son protagonistas de abusos, de estas cosas, digo, por eso yo te lo mencioné, digamos, uno piensa que los jóvenes, vulgarmente se piensa, quienes trabajamos con jóvenes, que los jóvenes por el hecho de ser jóvenes son portadores de valores emancipatorios y que van a hacer un mundo mejor, todo ese folclore de la juventud como portadora de la belleza y la bondad y la igualdad y la justicia. Y la verdad es que para los sociólogos o para los que estudiamos estos temas, estudiamos esas construcciones sobre la juventud, que prevalecieron y van a seguir prevaleciendo. Y la realidad es que mirar a los jóvenes situacionalmente, en contexto, sabemos que son portadores de novedades, pero también, digamos, están en una relación intergeneracional, son hijos de su tiempo también. Y otra de las cosas que uno puede reflexionar es el plano de lo individual, del hecho individual y de las tendencias generalizadas. O sea, por eso cuando uno de alguna manera le parte el corazón mirar las edades de estos chicos y pensar, bueno, nacieron hace 20 años, no sé, podrían ser mis hijos. Y uno piensa como generación que criamos. Y la verdad es que no son preguntas muy válidas para hacer. Hechos de este tipo va a seguir habiendo. Lo que sí puede cambiar y puede haber son mayores herramientas por parte de las mujeres, por parte de, digamos, de quienes educan hombres, para que estas cosas no sean tendencias, sino sean realmente hechos bien aislados, ¿no? Eso es lo que uno, por ahí como alguien que estudia el tema, puede ofrecer a cambio, o sea, puede decir cuando suceden estas cosas. No es una buena lectura leer a la juventud desde... Bien, sí. Es mi opinión, ¿no? Marina, la verdad que es súper interesante poder tener esta mirada, este aporte desde la ciencia, desde la producción académica, ¿no? Que muchas veces no está muy presente en los medios de comunicación. A nosotros nos parecía muy importante que nos cuentes tu trabajo y que podamos también entender esta perspectiva. Los jóvenes, las jóvenes son, digamos, sectores a los cuales, más allá de esta mirada tan positiva o tan esperanzadora, son quienes van a construir el futuro, ¿no? Entonces, a partir de allí aparece como algo que uno se pregunta, bueno, si pueden ser portadores de son portadores alguna de la sociedad novedad, distinta. Sí, son portadores de la novedad, pero la novedad se construye a partir de lo heredado. Claro. Son, uno puede decir, sintetizadores, ¿no? Bien. Entre lo nuevo y lo viejo. Y en eso, bueno, está... qué sé yo, todos queremos que las cosas mejoren. ¿En mejores? Y hay mucha potencialidad emancipatoria en lo que está pasando, eso sí.
Sí, creo, y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en las escuelas, en la calle, en los lugares de trabajo, en los dirigentes jóvenes. Digo, ayer, entonces me quiero equivocar con la fecha, ayer asumió el presidente de Chile, que es un joven. Totalmente. Que es hijo de estas nuevas movidas juveniles. Con un gabinete muy joven también sí. Con una composición de muchas mujeres. Marina, muchísimas gracias por venir aquí. De nada. Gracias por la invitación. Y esperemos verte de vuelta, por supuesto. Bueno.